¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos con nuestras clases. Seguimos con las clases de escatología. Amén. Amén. Seguimos con las clases de escatología. Es que es el estudio de los últimos tiempos. Y en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Amén. Amén. La enseñanza se centra en todo el capítulo 5 de Apocalipsis, porque en esta noche vamos a hablar sobre el rollo y el cordero. Así dice el título del capítulo, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Amén. Amén. Así que pon todos los deseos de tu corazón para que Dios te bendiga con esta enseñanza, que pueda abrir tu mente y tu corazón para alcanzar la sabiduría. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hacia adelante. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Denle un aplauso a nuestro Dios por su palabra. Amén. El rollo y el cordero es el título del capítulo 5. El libro que habla, el rollo que habla, dice que está escrito por dentro y por fuera. En realidad es un rollo tal como solía usarse en los tiempos antiguos, como un papiro, ¿verdad?
Debemos recordar que en la época de Juan no existían los libros así como con tapa dura, ¿no? Sino que todos los libros eran rollos de papiros o de pergaminos. Si el capítulo 4, cuando hablamos de la adoración celestial, se centraba en el Creador, el capítulo 5 se centra en el Redentor. El 4 nos habla del Creador, se centra en el Creador del universo, pero el capítulo 5 nos habla del Cristo Redentor, del Cordero Inmolado. Y eso es algo importante de tener en cuenta. Vamos a ver sobre la visión del rollo sellado. La primera parte, la visión del rollo sellado, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. Tenía en la mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Este rollo tenía 3 características que podemos ver. Primero, se encontraba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La mano derecha es sinónimo de honor y de poder. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y nos centramos en el versículo 31. Miren lo que dice la palabra. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Habrá una separación. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, los que están en la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La mano derecha es sinónimo de honor. Siéntense aquí. Le da honor a los creyentes. Así que cuando hablamos de la mano derecha, yo quiero que usted entienda esto, que la mano derecha significa honor y poder. Era una de las características de este rollo. Y la segunda característica es que estaba escrito por dentro y por fuera. Sea cual fuere su contenido, el rollo era sumamente importante. Y está completamente escrito así, por ambos lados. Así es el rollo, está escrito por ambos lados. Para dar a entender que nadie puede añadirle nada. Cuando está escrito, como dice la palabra, por dentro y por fuera, o sea, por ambas caras, quería decir que ya nadie podía añadirle nada. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis en el versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro,
si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aún cuando está hablando Juan, está Juan teniendo la revelación, está declarando que nadie puede añadirle más a esa profecía que él traía. Cuanto más a este rollo que era tan importante que nadie podía ni siquiera mirarlo. Que nadie era digno ni de mirarlo siquiera, ni de tocarlo, ni de abrirlo. La tercera característica de este libro, de este rollo, es que tenía 7 sellos. Tenía 7 sellos. La historia nos dice que bajo la ley romana, todos los documentos que tenían que ver con la vida y la muerte, escuche bien lo que le digo, todo lo que tenía que ver con la vida y la muerte tenía que ser sellados 7 veces. Era algo muy importante poner el sello. Daniel capítulo 6, versículo 17, por favor. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Cuando metieron a Daniel al foso de los leones, cerraron la entrada con una piedra y le pusieron el sello, que era plasmar el anillo del rey sobre cera, sellado, para que nadie pudiese alterarlo, para que nadie pudiese violentar esa puerta. Vamos también al libro de Mateo capítulo 27, para entender un poco mejor. Mateo capítulo 27, acerca de los sellos. Mateo capítulo 27 y vamos a leer el versículo 66. Mateo capítulo 27, versículo 66. Entonces, dice la palabra, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando pusieron a Jesús en la tumba, también pusieron una piedra y la sellaron, para que nadie pudiese violentar esa puerta, para que cuando vengan y se acerquen a ver la tumba de Jesús, todavía encontrasen que la tumba estaba sellada, que nadie había violentado, y pusieron la guardia. Por eso dice que en el tiempo de los romanos, todos los documentos que tenían que ver con la vida y la muerte tenían que ser sellados 7 veces. Ahora, ¿qué es este rollo con 7 sellos? Vamos a otra vez al libro de Apocalipsis capítulo 5. Dice que era sellado con 7 sellos. ¿Qué es este rollo con 7 sellos? Es la escritura de los derechos de propiedad. Escuche bien. Es la escritura de los derechos de propiedad que Cristo el Salvador compró, que es la tierra para él. Recuerde que cuando Dios formó a Adán, le dio la autoridad de gobernar sobre la tierra, de tener autoridad sobre toda la creación. Pero Adán, al cometer el pecado, él entregó esa autoridad a Satanás. Le entregó
de una forma porque él pecó voluntariamente y voluntariamente le cedió la autoridad. Pero Cristo, con su muerte y resurrección, recogió el derecho, poseyó una vez más el derecho sobre la tierra, la autoridad sobre toda la creación que el hombre, a causa del pecado, lo había perdido. ¿Me está entendiendo? Entonces, Adán, como hombre, no podía redimirla, pero su pariente más cercano pudo hacerlo. Miren lo que dice Levíticos para entender un poco mejor. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25. Libro de Levítico, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. La tierra no se venderá a perpetuidad. El Señor está dando sus leyes. Y dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, no será perpetuo, porque la tierra mía es, dice el Señor. La tierra es de Él. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Solo estamos de pasada. La tierra le pertenece a Dios. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando Cristo redime, lo rescata. Con su muerte y resurrección, Él rescata la tierra que estaba entregada de forma voluntaria a Satanás. Por eso que es el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad sobre las personas. Autoridad que le fue dada por parte de Adán. Porque dice la palabra que Dios le dio autoridad a Adán sobre toda la creación. Pero cuando Adán pecó, cuando Adán le falló a Dios, le entregó esa autoridad a Satanás. Pero Cristo lo venció. Cuando murió y resucitó, lo venció. Y Él redimió, Él rescató la tierra para que se dé cumplimiento a lo que dice Levítico. Así que ese rollo es el derecho de propiedad de Cristo como Salvador. Y quien redimió, quien compró con su muerte y su sangre la tierra, lo volvió a tomar. Volvamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 5, nos centramos ahí. Dice la palabra de Dios. Era sellado con 7 sellos. Diga 7 sellos. 7 sellos. Ahora vuelve a decir 7 sellos. 7 sellos. ¿Qué son estos 7 sellos? ¿Qué significa? ¿Qué nos revela estos 7 sellos? Los sellos revelan el juicio de Dios sobre la tierra. Son 7 juicios, diga 7 juicios. Vuelva a decir 7 juicios. 7 juicios. Exacto. Así que los sellos son los juicios de Dios sobre la tierra. Y vamos a ir leyendo uno por uno. Vamos a ver qué significa el primer sello. Apocalipsis capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Y leamos el versículo 1 al versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, abrió el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ve y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. Así que el primer sello es el sello del caballo blanco. ¿Me está entendiendo? Son 7. El primero es el sello del caballo blanco. Segundo sello, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se montasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo y el jinete le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Imagínense lo que va a suceder en la gran tribulación. No va a haber paz. Y se van a matar unos con otros, dice. Se le dio una gran espada. Así que el segundo sello nos habla del caballo bermejo. Ahora vamos a hablar del tercer sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tenía una balanza en la mano. El tercer sello habla del caballo negro, que tiene una balanza para medir. El cuarto sello, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Imagínense. El cuarto caballo es caballo de muerte, ¿verdad? Amén. Caballo de muerte. Tenía potestad, dice, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quinto sello, versículo siguiente, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recuerden, son los que se quedaron en la gran tribulación y que fueron muertos. Este es el quinto sello. Son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en la gran tribulación. Versículo 12, para ver el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus
higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Imagínense. El sexto sello es un gran terremoto. No es un terremoto cualquiera. ¿De cuánto será? ¿De qué número será? ¿De 5? ¿De 6? Nosotros experimentamos de 4.3. Imagínense un gran terremoto. No sabemos cuánto será su magnitud. Pero dice que causa tremendo, que va a cambiar los lugares de los montes y de las islas. Versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y toda libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes de miedo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente reconoce que Dios está enojado. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello, hermano, tremendo. Y el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es el séptimo sello. Primero un silencio en los cielos, como por media hora. Y luego va a haber truenos, relámpagos y terremotos. Un terremoto, uno nomás. Pero que va a afectar todo el mundo, toda la tierra. Pero vamos al capítulo 5. Y eso que estamos en el versículo 1 era el rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya hemos dicho, el primer sello es el caballo blanco, el segundo sello, el caballo bermejo, el tercer sello, el caballo negro, el cuarto sello, el caballo amarillo, el quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El sexto sello, un gran terremoto. El séptimo sello, el silencio en el cielo por media hora, truenos, relámpagos y un terremoto. Versículos 2 y 3. La búsqueda de alguien que pudiese abrir el rollo. El ángel pregunta, buscando. Dice, y vi a un ángel fuerte, que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía siquiera abrir el libro, ni aún mirarlo. Las características del ángel que se presentó: era fuerte, un ángel fuerte, pregonador, porque dice que pregonaba, declaraba fuertemente, a gran voz, y tenía una gran voz,
hablaba a gran voz, pregonaba, declaraba a gran voz. La pregunta del ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién se merece? ¿Quién tiene el honor? Estaba diciendo, ¿quién puede hacerlo? ¿Por qué? Él estaba diciendo alguien que tenga cualidades, tanto espirituales como morales. Alguien que sea digno, que nadie tenga que reprocharle ni decirle nada, que se lo merezca. Que tenga cualidades espirituales y morales. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dijo el apóstol, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, pero sin pecado. Tenía que haber uno que no haya cometido pecado, que sea digno. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Hablando de Jesús, dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreo dice, en el cual no había pecado. Pedro lo confirma y dice, el cual no hizo. Él no tenía pecado y no hizo pecado. Y otro más, que no había engaño en su boca. La mentira, que es el pecado más común de todos. El pecado que todo el mundo comete, mentir. Todos en nuestra vida hemos dicho siempre o alguna vez alguna mentira. Es el pecado más común. Pero a Jesús no se le encontró nunca un pecado, una mentira en su boca. Él era digno. El ángel pregunta, ¿quién es digno? Que tenga esas cualidades espirituales y morales que nadie diga, oh, qué mentiroso que eres. O wow, yo te he visto que tú has pecado. No, Jesús era digno. Nadie podía acusarle. Pero también alguien que sea digno en rango, en carácter, en habilidades. Juan capítulo 1 versículo 27. Juan capítulo 1 versículo 27. Aleluya. El apóstol San Juan dice, hablando de Cristo, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, dijo Juan el Bautista. O sea, yo no me siento ni siquiera digno de desatar su calzado porque el hombre es tremendo. El que viene, dice, después de mí y que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, el que viene aquí tan honrado que yo me siento tan indigno, dijo Juan el Bautista. Me siento tan indigno. ¿Quién era? Cristo. Era el único y es el único digno, sin pecado, sin mentiras, irreprensible, poderoso, rey. Él era digno. Ahora vamos al libro de Apocalipsis para sentarnos ahí, capítulo 5. Y el ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el ángel hace la triple búsqueda porque dice,
Y ninguno, él hace la expresión, dice, y ninguno, ni en el cielo, o sea, él ha buscado en los cielos, y ninguno de los que está en los cielos era digno. Pero ¿quiénes están en los cielos? Las huestes celestiales. ¿Quiénes son? Los 4 seres vivientes. Los serafines que están sirviendo en la presencia de Dios. ¿Quién más? Los querubines. Los 4 seres vivientes, ¿verdad? Que hemos hablado anteriormente. Los serafines, que son los ángeles que sirven directamente a Dios, que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Los querubines tampoco eran dignos. ¿Y los querubines quiénes son? Ángeles que tienen 4 alas. Los querubines tampoco eran dignos. Los arcángeles y los ángeles tampoco eran dignos. Ninguno de ellos posee las cualidades requeridas para abrir el rollo y romper los sellos. Y este ángel dijo, ninguno es digno, ni él era digno. Hizo tu búsqueda de los cielos con las huestes celestiales, pero en los cielos también están los redimidos. Están los 24 ancianos, que están en 24 tronos, en el trono de Dios. Pero tampoco son dignos. Están los 144,000 sellados, pero tampoco son dignos. Son los judíos. 144,000 israelitas de las tribus de Israel. Tampoco son dignos la multitud vestida con ropas blancas. Esa gran multitud tampoco eran dignos. Así que la búsqueda de los cielos no dio buen resultado. Ni tampoco la búsqueda de la tierra, porque el ángel dice, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra. Así que en la tierra tampoco nadie era digno. La raza humana, nadie era digno, porque todos hemos mentido alguna vez. Ya no éramos dignos. En el ámbito no religioso, en el ámbito político, civil, qué sé yo. Nadie era digno. Ni los presidentes, nadie. Ni los gobernadores, nadie. Ni en el ámbito religioso. Ningún religioso era digno de abrir los sellos. En la tierra nadie. Y debajo de la tierra tampoco. Las personas que murieron sin Cristo, ellos están debajo de la tierra, pero tampoco son dignos de abrir el libro, ni aún mirarlo. Mire, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, dijo Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Se sentía mal, decía, ¿quién abrirá? No hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay debajo de la tierra alguien. ¿Quién abrirá? Y se pone a llorar. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Él fue consolado. Él fue consolado. Aleluya. Hay una lamentación y una consolación. Juan se lamentaba, él lloraba. Y vino este anciano, y lo consuela. Uno de los 24 ancianos lo consuela, le dice, no llores. Hermano, Dios es tan bueno que aún siempre cuando nosotros nos sentimos mal, Él nos consuela.
nos conforta, nos levanta. Hermanos, si tú te sientes mal, el Espíritu Santo, Él es el consolador. Él está para consolarte, para levantarte, para secar tus lágrimas y darte fuerzas. Dios siempre consuela. Y aquí Juan, al ver que no encontraban quién era digno de abrir el libro y los sellos, ni siquiera mirar el libro, dice que él lo que hace, se pone a llorar. Pero inmediatamente uno de los 24 ancianos se le acerca y lo consuela. Aleluya. Versículo 5. Vamos a hablar del león de la tribu de Judá y la raíz de David. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar 7 sellos. O sea, Cristo ha vencido y Él es digno. Ha vencido para poder abrir el libro. Y dice el león de la tribu de Judá. El título de león de la tribu de Judá proviene de la bendición de Jacob que le dio a la tribu de Judá. Jacob le da la bendición a sus hijos y a Judá le dice, vamos al libro de Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, para que usted entienda cuando dicen que Jesús es el león de la tribu de Judá, ¿por qué le dicen el león de la tribu de Judá? Génesis capítulo 49, versículo 8 hacia adelante. La bendición que Jacob le da a su hijo Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. 49, versículo 8 hacia el 10. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, las 11 tribus se inclinarán a ti. Versículo 9. Cachorro de león. Cachorro de león, le dijo Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10. Escucha lo que dice el 10. Sobre este cachorro de león. Quedará como un león viejo que cuando duerme nadie lo despierta. Dice versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Así que le estaba profetizando que Jesús es el león de la tribu de Judá. Nuestro Jesucristo vino de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. En otras palabras, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él es el león de la tribu de Judá. Volvamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La raíz de David.
La Escritura da el título a Cristo como la raíz de David. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 hacia adelante. Isaías capítulo 11, versículo 1 hacia adelante. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. El papá de David. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, aleluya, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia su cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Cristo, Él es la raíz de David. Aleluya. Él es la raíz de David. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos al libro de Apocalipsis, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Versículo 16. Miren lo que dice Jesús. Yo, Jesús, Apocalipsis 22, 16. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿cómo dijo Jesús? Yo soy. ¿Quién es? La raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo se llamó Jesús? Jesús se declara la raíz de David. Dale un aplauso a mi Dios porque se lo merece. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Versículo 5 del capítulo 5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué cosa? Ha vencido. Él ha vencido. ¿Pero qué venció? El león de la tribu de Judá. ¿Qué venció? La raíz de David. ¿Qué venció Jesús? Jesús venció al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó al diablo, venció al diablo. Dale un aplauso al Señor. Jesús venció al diablo. Romanos capítulo 6. ¿Qué más venció Jesús?
Romanos capítulo 6. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús venció al pecado, venció al diablo y venció al pecado. Y no solo eso, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, vamos a leer capítulo 2, versículo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús venció la muerte. 3 victorias de Cristo, 3 victorias de Jesús. Venció al diablo, venció al pecado y venció la muerte. Dale un aplauso al Señor porque Él es vencedor. Mi Dios es vencedor. Ha vencido para ser digno de abrir el libro y desatar los sellos. Así dice la palabra. Ahora vamos a hablar del Cordero Inmolado, versículos 6 al 7 del capítulo 5 de Apocalipsis. Miren lo que dice versículo 6 y versículo 7. Miré, dijo Juan, y vi que en medio del trono, estaba mirando y vio que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Dice que él miró y en medio del trono, delante del trono, habían, y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, de los 24 ancianos, estaba de pie un cordero, estaba de pie, no estaba inclinado, estaba de pie, delante del trono de Dios. Ahí estaba sentado el Padre y el Cordero estaba en medio. ¿Quién era ese Cordero? Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién es ese Cordero? El siguiente día, dice la Escritura, vio Juan a Jesús. Juan el Bautista vio a Jesús, que venía a él, que se acercaba a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? Porque para el perdón de pecados se sacrificaba un cordero. Así que Cristo era el sacrificio para perdón de pecados. Y Juan el Bautista, por revelación, le dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Jesús es llamado el Cordero de Dios. ¿Y qué dice que este Cordero? Volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Estaba en pie un Cordero como inmolado. ¿Qué significa la palabra inmolado? Escuchamos el Cordero inmolado, pero ¿qué significa inmolado? Aleluya. El Cordero inmolado, ¿qué significa inmolado? Significa sacrificado, o que da la vida o los bienes en provecho o honor de una persona o de una causa, el que se sacrifica. En otras palabras, el Cordero sacrificado. Cuando dice que estaba de pie el Cordero como inmolado, el Cordero como sacrificado. Aleluya. Así que Jesús es el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado. Isaías capítulo 53, versículo 7. Vamos al libro del profeta Isaías y vamos a leer en el capítulo 53. Isaías capítulo 53, el versículo 7. Él dice, el profeta Isaías escribe, angustiado él, hablando de Cristo, él está dando una profecía, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero, fue llevado ¿a dónde? Al matadero, a ser sacrificado, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Me está entendiendo? Cristo, Isaías estaba profetizando del Cordero inmolado, del Cordero sacrificado, de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículo 18 hacia adelante. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero, versículo 20, ya destinado, este cordero ya fue destinado. Desde Isaías 53 ya están hablando de ese cordero, ya fue destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro está hablando de Cristo como el Cordero sacrificado, como el Cordero inmolado que dice Apocalipsis. ¿Quién es el Cordero inmolado? Jesús, Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, Jesucristo. ¿Y qué quiere decir Cordero inmolado? El Cordero sacrificado. Y tiene unas características. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a ver las características del Cordero inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos. Hablan de la fortaleza, poder y autoridad.
que tiene este cordero. Deuteronomio capítulo 33. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 33, por favor. Deuteronomio capítulo 33. Aleluya. Versículo 17. Como el primogénito de su toro, como el primogénito de su toro, como el primer hijo de su toro, es su gloria. Y sus astas, como astas de búfalo, o sus cuernos, como cuernos de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Mire lo que dice. Está hablando de los cuernos como de búfalo, como de fuerza, como de autoridad, como de poder. Estos cuernos declaran la omnipotencia del Cordero, que todo lo puede. Él es omnipotente. La fuerza, el todopoderoso. Ese cordero inmolado, ese cordero sacrificado, tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es todopoderoso. Pero también dice que tiene 7 ojos. Y esto habla del total del conocimiento de todo lo que ocurre en el universo. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Aleluya. Versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan, observan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Así que este cordero tenía 7 ojos, 7, número perfecto. Número de perfección. Y estos hablan, declaran la omnisciencia del Cordero, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no hay nada oculto para él. Es más, él da a conocer lo oculto. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. El que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Amén. Amén. Aleluya. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Dice que tanto los cuernos como los ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 espíritus de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cuáles espíritus? Yo conozco uno, el Espíritu Santo. Pero acá hablamos de 7 espíritus de Dios que han sido enviados a la tierra. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, para entender cuáles son estos 7 espíritus. Isaías, capítulo 11, para entender estos 7 espíritus. Versículo 2. Dice la palabra: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor, 7. Ahí están. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 61. Isaías 61.
Mira lo que dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová. ¿Ah? El Espíritu de Jehová. El primer Espíritu, ¿cuál es? El Espíritu de Jehová. Y el profeta dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es el Espíritu Santo que viene a tu vida. Dice que estos 7 espíritus han sido dados a la tierra. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en la tierra para todo aquel que cree. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Amén. Amén. Toda persona que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo a morar en su corazón. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Espíritu de sabiduría. Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Versículo 3. Éxodo capítulo 28. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los hijos de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios había derramado un espíritu de sabiduría para poder hacer las vestiduras de Aarón. Sabiduría de Dios para hacer las cosas. Cuán importante, hermano, que tú y yo oremos a Dios por esta sabiduría para hacer bien las cosas como a Dios le agrada. Espíritu de sabiduría. También pidieron, dice que espíritu de inteligencia. Éxodo capítulo 31. Ahí nomás, vamos al capítulo 31 de Éxodo, versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aleluya. Te ha hecho inteligente. Versículo 4. ¿Para qué viene la inteligencia? El espíritu de inteligencia y el espíritu de ciencia. Para inventar diseños, mire, para ser creativos, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artículos de piedra para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Para inventar se requiere espíritu de inteligencia, y Dios ha derramado en la tierra espíritu de inteligencia. ¿Cuántos quieren ese espíritu? Amén. Para poder inventar diseños. Imagínense. Bendito sea Dios. Espíritu de consejo. Job capítulo 12. Job capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo. Amén. Y la inteligencia. El espíritu de consejo es de Dios y Él le da al hombre para poder aconsejar a las personas. Y entonces nosotros, los que lideramos, los que tenemos gente a cargo, a quienes le hablamos, necesitamos tener ese espíritu de consejo para declarar el consejo de Dios para esa persona en cualquier problema o circunstancia o dificultad que esa persona esté pasando, sea el mismo consejo de Dios y no de hombre. Amén. ¿Me está entendiendo? Necesitamos el espíritu de consejo.
Los pastores necesitamos dar consejo de Dios y no consejo de hombre. No aconsejo lo que yo quiero, ni lo que a mí me parece, o lo que a mí me enseñaron. Aconseja lo que dice Dios. Aconséjalo conforme a la palabra, que es el mejor consejo que tú puedas darle. Pide que venga el espíritu de consejo sobre tu vida para revelar el consejo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Espíritu de poder, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. Nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder. Para poder hacer las cosas. Por eso que podemos decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da el espíritu de poder para poder declarar que podemos hacer las cosas en el Señor. Necesitamos tener el espíritu de poder para que puedas ejecutar todas las cosas que están en tu corazón. El espíritu de poder, aleluya, dale un aplauso al Señor. Espíritu de conocimiento, Éxodo capítulo 35. Espíritu de consejo, Éxodo capítulo 35, versículo 31. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia o conocimiento y en todo arte. En conocimiento, que es lo mismo que ciencia, el conocimiento. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata. Eso es importante. Necesitamos que Dios nos dé espíritu de conocimiento, de conocer lo que pasa, de darnos cuenta qué es lo que se mueve alrededor, para aprender a discernir lo que se mueve en el ambiente, para poder entender las manifestaciones de Dios y también del enemigo para reprenderlas. Necesitamos espíritu de conocimiento. Y por último, el espíritu de temor de Jehová. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Aleluya. Versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré temor, mi temor, o sea, su espíritu de temor, en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Necesitamos el espíritu de temor para no apartarnos de Dios, para no dejar sus caminos, para no volver atrás. Hebreo dice que debemos servir a Dios con temor y reverencia. Aún para servirle a Dios necesitamos temor de Jehová. Para que toda cosa que hagamos en el servicio de la iglesia, el servicio a los santos, lo hagamos con temor, que daremos cuenta a Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Saber que Dios te está mirando cuando haces las cosas. Saber que Dios te está escuchando cuando hablas.
que Dios te está mirando y que Dios te está escuchando. Y cuando tú entiendes que Dios te está mirando, te cuidas de que las cosas salgan bien y no pecas. Cuando tú te das cuenta y tienes temor de Dios y sabes que Dios te está escuchando, te cuidas de tus palabras para no hablar mal de nadie, para no criticar a nadie, para no destruir la imagen de alguien. Te cuidas de lo que dices, aún de mentir, porque sabes que Dios te está escuchando. Cuando uno tiene temor de Dios, se cuida de estas cosas, de lo que habla y de lo que hace y aún de lo que piensa, porque Dios conoce los pensamientos del hombre. A veces no decimos nada, pero pensamos y pensamos mal. Pero el que tiene temor a Dios, cuando viene un mal pensamiento, dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando viene un pensamiento malo a tu mente, tú lo reprendes porque tienes temor, no lo retienes. Dice: deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no dejes que aniden. Si viene un pensamiento, déjalo que pase, no lo retengas. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque tú tienes temor de Dios. Amén. 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 Volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice que el Cordero tomó el libro, ¿verdad? Y dice que ese Cordero, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero tiene el mismo nivel del que está en el trono. No se inclina delante del que está sentado en el trono. Él no se inclina. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son iguales. Por eso que no se inclina. Él está parado delante del Padre. Y dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora vamos a hablar de una adoración. La adoración al Cordero. Versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, cuando vieron que se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dice que se postraron. ¿Y qué más? Y todos tenían arpas, instrumentos de adoración. Dice que se postraron y ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, tu oración y la mía están ahí. Como incienso aromático delante de Dios. Oraciones de incienso, de aroma delante del trono del Cordero. El incienso aromático de olor son las oraciones de los santos. Hermano, ¿tú oras? Dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto tiempo oras? Pastor, oro en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Solo oras para bendecir los alimentos.
Pero no oras para dedicarle a Dios el día, para que comience tu día con la bendición de Dios. No oras pidiendo que Dios bendiga a tu familia, a la iglesia, a los predicadores, al mundo. No oras para que Cristo venga. No oras cuando te duermes. Dice que esta copa de oro estaba llena de las oraciones de los santos. De las oraciones de los santos. Cuán importantes son las oraciones. Cuán importante es orar. Cuán importante es cuando tú te levantas de mañana y comienzas a Dios orando, hablándole a Dios. Tú estás diciendo: Dios, yo te necesito. No puedo hacer nada sin ti. Pero cuando tú te levantas y no oras, ¿sabes lo que le dices a Dios? No me interesas, no quiero saber nada, yo lo puedo solo. Es orgulloso. Pero cuando tú te pones a orar, es cuando tú le dices: Señor, tú tienes el control. Bendice mi día. Dice que estas copas de oro estaban llenas, no estaban vacías, estaban llenas de todas las oraciones de los santos. Y dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: el Cordero, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. El Cordero es digno de tomar el libro y los sellos. Era el único. Y dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ellos declaraban que su sacrificio, su sangre los redimió, los libertó para Dios y los hizo reyes y sacerdotes y reinarán sobre toda la tierra. Por eso dice el versículo 10: y nos has hecho para nosotros, Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Versículo 11. Y miré, dijo Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número de aquellos ángeles eran millones de millones. Cantidad de ángeles que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos ángeles estaban alabando a Dios. Y las 4 primeras cualidades declaran lo que posee el Cordero. Él posee poder, diga poder. Poder. Mateo capítulo 28. Le declaraban: eres digno de recibir el poder. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ellos le decían: eres digno de recibir el poder. Y Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Están hablando de lo que Él posee. Jesús posee poder. Pero también posee riquezas. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo tiene riquezas inescrutables, grandes posesiones de riquezas. Él es digno de recibir la riqueza, digno de recibir la sabiduría. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. La reina de Saba es la reina del sur. Dice que ésta se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. La reina de Saba vino a escuchar a Salomón y a maravillarse de su sabiduría. Pero él dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, más sabiduría que Salomón. Y hablaban de Cristo, porque Cristo tenía toda la sabiduría y Él es digno de tomar la sabiduría, digno de recibir la sabiduría, pero también la fortaleza. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál? Dice, ¿y cuál? La superminente grandeza de su poder, grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, de su fortaleza. Jesús era fuerte y poderoso, tenía una fortaleza tremenda. Él es digno de recibir toda fortaleza. Esto es lo que posee el Cordero. Posee poder, posee riquezas, posee sabiduría y posee fortaleza. Y los tres restantes son atribuidas al Cordero, que son propias de su persona. Versículo, vamos al capítulo 5. Aleluya. Versículo 12. Estas tres restantes son atribuciones atribuidas al Cordero, que son de su propia persona. Dice, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La gloria, la honra y la alabanza. Juan capítulo 5, versículo 22. San Juan capítulo 5, versículo 22. San Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren, le den honor al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él es digno de tomar el honor, la honra, como dice la palabra. Porque el Padre honra al Hijo. Así que Él quiere que honren al Hijo, como honran al Padre. Él es digno de recibir el honor, la honra, pero también la gloria. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Mateo capítulo 24, versículo 30.
Entonces, dice la Escritura, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él es digno de tomar la gloria. Él la tiene, bendito sea Dios. Y digno de tomar la alabanza. Filipenses 2:11. Filipenses capítulo 2, versículo 11. La alabanza. Y toda lengua confiese, alabe, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Él es digno ¿de qué? De recibir poder, de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Volvamos a Apocalipsis. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo. Al que está sentado, el Padre, al Cordero, el Hijo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, que significa así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo lo creado en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar adoraban al Padre que está sentado en el trono y al Hijo que es el Cordero inmolado. Y declaraban, y los cuatro seres vivientes decían, así sea, por siempre, amén. Porque amén significa así sea por siempre. Y los 24 ancianos se postraban. La palabra amén significa así sea por siempre. Y los 24 ancianos se postraban adorando al Señor. Amado, en este capítulo hemos visto que el Señor Jesucristo es representado como el legítimo gobernador de la tierra, quien ha dado su vida para la redención de los pecadores, pero también quien va a ejecutar los juicios cuando abre los sellos que van a venir sobre este mundo. Es de este modo como Él va a conseguir establecer el reino de Dios en este mundo a través de los juicios de Dios. Pero la iglesia no estará, porque la iglesia ya fue arrebatada. Solo se quedarán los que llevan esa doble vida, y ellos pagarán con sus vidas si quieren salvarse. Ellos serán decapitados, pero con su vida se salvarán. Y esto, lo que dice la palabra, el Cordero que fue inmolado, dice que venció para abrir los sellos, para abrir el libro, para leerlo. Él era digno porque venció. ¿Sabes? Esa victoria nos está viendo nosotros, la iglesia. Y la iglesia no venció por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso que es la iglesia más que vencedor. Porque sin ningún sacrificio ha vencido. Porque el sacrificio lo hizo Cristo. Querido hermano, vamos a orar a Dios para darle gracias.
que esta palabra, que esta enseñanza te edifique, te dé madurez espiritual y te dé ganas de amar al Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado para que tú y yo seamos salvos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo como Cordero a morir en la cruz de Calvario en sacrificio por nuestros pecados. Gracias que con su muerte en la cruz nos limpiaste de todo pecado, nos liberaste del pecado y de la muerte. Gracias porque mi Cristo resucitado, aleluya, arrebató las llaves de la vida y de la muerte a Satanás y lo venció. Gracias porque a través de haber vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, Él se hizo digno, aleluya, de abrir los sellos, el Cordero sacrificado. A Él sea siempre todo honor, toda gloria, todo poder, toda sabiduría, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que están conectados, viendo este video, escuchando este mensaje. Háblales en sus mentes y en sus corazones para que sus vidas sean rectas delante de ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.